Había sido uno de esos días interminables, en los que cada minuto se arrastra y el cansancio se convierte en una carga pesada sobre los hombros. Cuando al fin subí al auto, solo pensaba en llegar a casa. La noche había caído por completo y la carretera que tenía que tomar era desierta, no había otra opción, así que me adentré en la oscuridad, con los faros como mi única guía. El silencio era insoportable. No era un silencio tranquilo, como el de la noche, sino un silencio pesado, opresivo. Un silencio que te hacía sentir que algo no estaba bien, que había algo esperando, acechando en la penumbra. Traté de no pensar en ello y me concentré en el camino. Pero algo me hizo mirar hacia el borde de la carretera, y allí, en la distancia, vi una figura. Era alta, delgada, casi irreal, con brazos que parecían alargarse de manera extraña. A medida que me acercaba, sentí que mi corazón se aceleraba. No podía distinguir bien sus rasgos, pero algo en mi interior me decía que no era una persona normal. Pasé junto a él sin querer mirarlo demasiado. Mi respiración estaba agitada y el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Estaba tratando de mantener la calma, de seguir conduciendo, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. De repente, lo vi de nuevo en el retrovisor. Estaba allí, en el mismo lugar, inmóvil, como si no se hubiera movido ni un centímetro. Y en ese instante, sentí que una ola de terror me envolvía. No estaba solo. Algo me estaba siguiendo. Aceleré, sin pensarlo. Lo único que quería era alejarme, huir de esa presencia que ya sentía cerca. Pero no importaba cuán rápido iba, el miedo se mantenía a mi lado, como una sombra. Sabía que no podía escapar. Y entonces, lo vi de nuevo. Esta vez estaba en medio de la carretera, como si me estuviera esperando. Frené en seco, los neumáticos chirriaron sobre el asfalto, y el auto derrapó antes de detenerse completamente. La figura estaba ahí, más cerca que nunca. No tenía rostro, no podía verle los ojos ni la boca. Solo había una máscara blanca, vacía, que me observaba con una calma aterradora. El miedo me paralizó por un momento, pero algo en mi interior me dijo que no debía quedarme allí. Abrí la puerta y salí corriendo sin pensar, como si el solo hecho de estar allí me condenara a algo peor. Corrí sin rumbo, sin saber qué hacer, solo con la necesidad urgente de escapar. Mis pasos resonaban en el vacío de la carretera desierta, pero en medio de la niebla que comenzaba a formarse, sentía que no estaba solo. Los pasos de esa figura también eran audibles, lentos, firmes, cada vez más cerca. Intenté mirar atrás, pero la niebla lo había cubierto todo, como un manto espeso que me rodeaba. Caía al suelo, golpeando con fuerza el pavimento. El dolor recorrió mi cuerpo, pero no tuve tiempo de detenerme a pensar en ello. Sentí que algo me estaba alcanzando. Me levanté como pude, pero el cansancio me superaba, mis piernas ya no respondían como deberían. La presión de la niebla era insoportable. Era como si el aire mismo estuviera en mi contra, frío y denso, presionándome, quitándome las fuerzas. Y en ese momento, cuando ya no sabía si seguir adelante o rendirme, lo vi. La figura estaba sobre mí, más alta y más sombría de lo que había sido antes. Sus brazos se alargaban hacia mí, como si quisieran envolverme, atraparme en un abrazo mortal. Intenté gritar, pero mi voz no salió. No podía. El miedo me había dejado sin palabras. Sentí el frío, un frío imposible, que me calaba hasta los huesos. Las manos de la figura se cerraron alrededor de mí, largas, frías, como cuchillas. La sensación de dolor fue inmediata. La presión de sus dedos era insoportable, hundiéndose en mi carne, desgarrándola. El frío aumentó, como si me estuviera tragando por dentro. Vi como su máscara, esa máscara blanca e impasible, comenzó a transformarse. De repente, surgieron rostros, distorsionados, retorcidos, como si la máscara tomara vida propia, reflejando una agonía silenciosa. Eran rostros que no deberían estar allí, que no deberían existir. Y mientras me hundía en ese abismo de terror, esos rostros se retorcían, lloraban sin voz, y todo se volvía cada vez más oscuro. La figura no mostraba emoción alguna, pero sentí su presencia con tal fuerza que me dio la sensación de que me observaba con una calma espantosa. Mi cuerpo ya no respondía. No podía moverme, ni gritar. Solo sentía el dolor, el frío, y la desesperación de saber que no había salida. Las manos se apretaban más, y mi propia sangre comenzó a brotar, caliente y pegajosa, pero la sensación de frío seguía invadiéndolo todo, mezclándose con el sufrimiento. La última imagen que quedó grabada en mi mente fue la de esa máscara blanca, deformándose, convirtiéndose en una sonrisa que no tenía boca. Un vacío que no podía comprender.
Y entonces, en mi último suspiro, entendí que no había vuelta atrás. Todo se desvaneció en una oscuridad total, un vacío eterno del que no podría salir. Y en ese instante, su rostro, o lo que quedaba de él, fue lo último que vi. Una presencia que me devoró, que se tragó toda mi esencia, y me dejó en la nada.